Aunque transitamos el siglo XXI, todavía en el mundo existen, al menos, 16 territorios coloniales que no lograron ser autónomos y que siguen dependiendo política y económicamente de sus países colonizadores. Entre sus varios significados, una colonia es un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. La colonización implica la emigración de gran cantidad de personas hacia la colonia. En el Mediterráneo antiguo se destacaron tres civilizaciones que fueron los mayores colonizadores de su época: la fenicia, la griega y la romana. Los fenicios comenzaron a fundar colonias en las costas del Mediterráneo, en el norte de África, con fines comerciales. La más importante fue Cartago. El colonialismo tiene una historia bastante larga, ¿no es cierto? En la historia ya los fenicios, los griegos tenían colonias. Y después nos estamos remontando al siglo XVIII, XIX, cuando los grandes imperios europeos empiezan a colonizar los territorios de lo que hoy conocemos como América Latina, África y Asia en busca de recursos naturales. Los griegos, desde el siglo VIII a.C., comenzaron a emigrar desde la Grecia continental hacia metrópolis poco numerosas como Calcis, Eretria, Corinto, Megara, Esparta y Rodas. En pocos años, los griegos lograron asentarse en Sicilia, el Golfo de Tarento y el Estrecho de Mesina, y se fueron distribuyendo a lo largo de toda la costa mediterránea. Otra gran colonización de la época antigua fue la romana, que se extendió por Europa, Asia y África. Muchas de las grandes ciudades actuales de Europa fueron colonias romanas. La colonización moderna comenzó con el descubrimiento del Nuevo Mundo, en 1492, por Cristóbal Colón. La era de los descubrimientos inició la expansión europea, en principio protagonizada por el Imperio Portugués y el Imperio Español, y desde finales del siglo XVI, el Imperio Holandés, junto con otras potencias europeas, Francia, Inglaterra y Dinamarca, que compitieron por la colonización europea de América y por el mantenimiento de escalas comerciales en la costa africana y el Índico. El caso de África es el más interesante de todos, ¿no? Uno ve las fronteras de los países como hoy son Libia o Egipto, y esas líneas rectas son el resultado de que esas fronteras se dibujaron en capitales como Londres o París hace mucho tiempo. Esta herencia del colonialismo no solamente se ve en la traza geográfica de las fronteras, sino también en el desarrollo institucional, en el desarrollo político, incluso en el modelo económico que han dejado como legado las colonias, o sea, la experiencia del colonialismo. No nos olvidemos que el objetivo de establecer una colonia no es el desarrollo de ese territorio en sí, tanto político como económico, sino en qué sirve a la metrópoli, al país central que está ejerciendo ese poder imperial sobre la colonia. El concepto de colonia es un concepto que surge en los albores de la modernidad. Entonces, digamos, de alguna manera, nuestro concepto de colonialismo y nuestras dinámicas coloniales estudiadas tienen que ver con los estados modernos occidentales. Y básicamente estamos hablando de los mismos actores, en primer lugar el Reino Unido, Francia, España, Portugal, y luego, bueno, a partir ya del siglo XVII, siglo XVIII, Estados Unidos. Pero bueno, básicamente el colonialismo es, tal y como nosotros lo interpretamos, un concepto de Occidente que busca la avanzada sobre el mundo no occidental. A partir del siglo XVIII, las guerras coloniales aumentaron su importancia y dos imperios, como el francés y el británico, competían y se disputaban tierras en el Caribe, Canadá y Asia, especialmente la India. Bueno, de acuerdo a la lista de las Naciones Unidas de los territorios que no son autónomos, Gran Bretaña continúa con una gran presencia y después Estados Unidos también administra 3 territorios, con lo cual entre estas dos potencias se repartían el grueso de los 16 territorios no autónomos.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, más de 80 naciones que se encontraban bajo el dominio colonial se integraron a las Naciones Unidas como estados soberanos independientes. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo que se puede observar y se forma concretamente es una forma informal de colonialismo. Justamente, como te decía antes, esta forma informal, o mejor dicho, para que por ahí se pueda comprender mejor, más sutil, sería un sistema de organización de dominación, ¿no? Que de a poco te va incorporando lo económico, lo social, lo político, las costumbres, los usos. En julio de 2011, Sudán del Sur logró su independencia, luego de más de 50 años de conflicto entre el norte y el sur. Se transformó entonces en el país número 193 del mundo. Hay que tener en cuenta que Sudán fue por muchos años colonia británica. Recién en 1948, los ingleses permitieron concederles una semiautonomía y 5 años más tarde, Inglaterra se vio obligada a permitirle al Sudán la autonomía y el derecho a la autodeterminación. En 1955 empieza la rebelión de los habitantes del sur del país y se puede considerar que hay una guerra civil bastante confusa hasta 1971, aunque las tensiones continuaron hasta el año 2011. El nuevo país ocupa actualmente uno de los últimos puestos en las clasificaciones internacionales de desarrollo humano y económico, con una población analfabeta que ronda el 90%, con alarmante índice de mortalidad infantil y sin sistema de agua corriente y red eléctrica en gran parte del territorio. Al gobierno de Sudán del Sur se le pide que resuelva la crisis económica. En los últimos meses, la elevada inflación ha provocado algunas protestas contra el gobierno en la capital. Principalmente los países que se han independizado, como vos decís, han sufrido un sistema de de extracción de materias primas, ¿no? Como en el caso de América Latina, como en el caso de África y podríamos decir que también de Asia. No así, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, que han en cierta forma decidido permanecer sujetos a tal o cual corona, ¿no? Pero su sistema económico era distinto al de estas regiones. En la actualidad, según la Organización de las Naciones Unidas, Gran Bretaña sostiene todavía 10 colonias bajo su tutela. Las colonias inglesas son la isla Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Gibraltar, Montserrat, Islas Pitcairn, Santa Helena, Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes Británicas. Actualmente, tanto las Islas Malvinas como Gibraltar son las dos colonias inglesas que más cruces diplomáticos tienen, con los gobiernos de Argentina y de España, que reclaman su soberanía. Como siempre, no solamente en el 2012, sino antes también, estas potencias no quieren resignar los beneficios que tiene el control directo sobre estos territorios en términos geopolíticos, en términos de recursos económicos y de oportunidades estratégicas. La principal razón en la cual una colonia no logra ser autónoma, un territorio no logra la autonomía, es por el poder que tiene la potencia que lo está administrando, claramente. Lo mismo ocurrió con territorios que estaban bajo dominio colonial de otras potencias y luego lo fueron consiguiendo a través de luchas, incluso luchas políticas y armadas, ¿no? Como la independencia desde Argentina hasta la India. El 1 de febrero de 2012, el ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, envió formalmente al gobierno del Reino Unido su deseo de reanudar la negociación sobre la soberanía de Gibraltar, interrumpida en 2002, a pesar de la negativa de Londres a hacerlo sin el consentimiento de los habitantes de la colonia. En realidad son 10 de Gran Bretaña y una mediada que está ahí en disputa con Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda también tiene por jefa de Estado a la reina Isabel, así que por lo tanto es considerada el Reino Unido. 11 entonces en manos del Reino Unido, 3 en manos de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, tenemos Sahara Occidental y ahí tenemos ya las 15, los 16 territorios coloniales. Básicamente tiene que ver con la dinámica de
reaseguración de de reaseguro de cómo se van modificando los escenarios geopolíticos futuros. Una anécdota histórica que puede iluminarnos bastante, ¿no? Hay una época en el siglo XVII conocida como la geopolítica del azúcar, ¿sí? En este contexto particular de la historia, el objeto material de disputa era la producción de azúcar, ¿sí? En esta época es cuando el Reino Unido y Holanda intercambian Nueva Ámsterdam, que hoy es Nueva York, por Surinam. Es decir, el colonialismo y la apropiación del espacio territorial siempre está asociada a un objeto de disputa. La situación del Peñón de Gibraltar es compleja porque, por un lado, las autoridades políticas se disputan la soberanía del lugar y por el otro, muchas veces los ciudadanos de las colonias no son escuchados ni comprendidos. Claro que la legitimidad histórica, política y jurídica no debería obviarse por el pedido de los ciudadanos de decidir el futuro, salvo que haya acuerdo entre las partes interesadas. La definición de un territorio colonial es que está administrado desde lejos, desde una metrópoli, que no es autónomo. Entonces, si bien tienen ciertos grados de autonomía y de decisión, en última instancia el poder real reside fuera del territorio. La última vez que España y Gran Bretaña estuvieron a punto de cerrar un trato con respecto a Gibraltar fue el 18 de abril de 2002, cuando acordaron compartir la soberanía, en el que los ciudadanos de Gibraltar pudieran tener la máxima cota de autogobierno. Sin embargo, España dio un repentino cambio de opinión y rechazó la propuesta. En los últimos años se han avanzado en políticas de cooperación hacia los habitantes, para que puedan tener residencia, educación, comunicaciones, pero no se ha logrado aún una verdadera integración territorial porque Gran Bretaña sigue teniendo intereses sobre la roca. Cuando regresemos, después de la pausa, veremos el caso de las Islas Malvinas y seguiremos analizando la situación de los países que siguen siendo colonias de potencias mundiales, cómo administran estas tierras y qué posibilidades tienen estos territorios de no depender de administraciones extranjeras.